Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy entonces el objetivo es analizar los precios de la tasa de cambio, los precios del petróleo. Bien. Mm, para esto pues vamos a recurrir a traer primero los datos de que tenemos en Excel en un archivo .csv. Entonces lo primero que hacemos es aquí en la sesión poner el directorio en donde lo queramos. En este caso yo lo voy a poner en el escritorio. Bien. Vamos a utilizar esta librería que se llama Moments. Bien, esta librería que se llama Moments, entonces la pueden bajar así. Pues digamos que la instalan aquí en Packages, la buscan, Moments y la instalan. Bien. Ujú. Ya después entonces traen la data. Yo voy a borrar todo lo que tengo y la voy a volver a traer. Eh, Inicialmente entonces nosotros vamos a limpiar esa base de datos y vamos a traer solo las primeras eh, cuatro columnas, sin la primera que sería eh, las fechas. Vamos a mirarlo aquí. Tengo acá, mm, tengo acá, acá. Bueno, a mí me abre aquí en esta cosa que es de, de Mac, pero abramoslo en Excel. Y ustedes pueden observar más o menos aquí la forma de la base de datos, que igual eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, bueno, aquí entonces eh, lo primero que hacíamos era, yo les decía que hiciéramos como un plot de la data, ¿cierto? Eh, pero digamos que se queda como un poco escueto porque no podemos tenerlo todo como en una sola. Para eso, entonces yo preparé este gráfico. eh, Bien, he preparado este gráfico que igual se lo voy a compartir en este código. Lo único es que me falta cambiar aquí como este por USD COP, este por Brent y este por WTI. Y le quito esta parte. Los colores que estoy utilizando son verde, negro y creo que azul en el último. Esto lo pongo todo como uno porque todos son líneas. Eh, entonces, pues nada, quito esto que no nos sirve. Entonces, básicamente en esta línea lo que hago es crear una secuencia que nos va a servir como las fechas. Bien, eh, en otras, con otros paquetes pueden crear las fechas también, pues no hay ningún problema, igual yo también se los puedo enseñar. Esta función length me sirve para determinar cuál es la amplitud de estos precios. En este caso tenemos 7.769 datos. Bien. Mm, Llamo, pues creo como estas, las variables así para no confundirme. Inicialmente entonces creo un espacio vacío. A ver, le digo que tenga un espacio vacío. Ah, bueno, esta secuencia es básicamente una función de secuencia que cree unos datos desde 1 hasta 7.769 de uno en uno. Creo este espacio vacío. Inicialmente entonces hago la gráfica de la tasa de cambio, o sea que esto serían pesos colombianos, sería la tasa de cambio USD-COP, lo que implica cuántos pesos se dan por dólar. Bien. Eh, Le digo que voy a incluir un nuevo gráfico, bien, y ya tiro el Brent. Perdón, tengo que hacerlo completo para poder que me... Acá.
Le digo que voy a crear otro gráfico y ploteo el WTI. Y aquí entonces le doy los nombres a los ejes y agrego la leyenda. Bien. Este gráfico me parece muy bacano porque entonces de aquí sí podemos eh, observar tendencias más claras. Bien, observar tendencias más claras. Mm, Observen ustedes que si nosotros, disculpen ahí, no sé qué sucedió. Eh, ustedes pueden mirar claramente mm, que la correlación entre las dos series viene a aumentar como de manera, o viene a empezar a crearse básicamente como después de esta observación 4000. En un intervalo después de la observación 4000 empezamos a ver que entonces hay un aumento considerable del precio del petróleo que llegó casi a valer más de $140. Esto fue cuando tuvimos esa reunión, o hubo esa unión de precios de la OPEP que básicamente se unieron para sacar menos petróleo del mercado y que subiera el precio. Eh, pero entonces en la caída de la crisis financiera del 2008, bien, en esta caída de la crisis financiera es donde empezamos a ver que empieza a haber una correlación negativa entre las dos series. Porque entonces esta caída del precio del petróleo es lo que hace que inicialmente el dólar pase de valer un precio cercano a los 1900, 1800 a valer casi 2500 pesos, que eh, digamos eso no lo habíamos visto después de mucho tiempo. Mm, Listo, eso como primera cosa. Después empezamos a ver cómo el precio, entonces claro, aquí cae duro el precio del petróleo y sube la tasa de cambio. Después entonces empezamos a ver cómo los precios del petróleo empiezan a subir. Bien, hay una recuperación internacional del precio del petróleo en este margen de tiempo y vemos cómo la tasa de cambio responde de manera negativa. Pero hay un hecho fundamental acá y es que cuando el precio del petróleo sube, observen ustedes que la tasa de cambio no baja tanto. Bien. Pero, de manera contraria, cuando el precio del petróleo baja, observen que ya la tasa de cambio se va a reaccionar de manera muy agreste. Bien. Este es el periodo de tiempo o esta, digamos, subida de la tasa de cambio, como estábamos hablando ese día, más o menos aquí desde la observación 6000. Estos datos los necesitamos ahorita para poder hacer el análisis. Más o menos desde la observación 6000 es donde se da esa subida de la tasa de cambio. Y digamos que ese es el problema en el cual en este momento está involucrado Fajardo, ¿cierto? Digamos por no haber previsto esa subida de la tasa de cambio. Pero entonces, ¿qué es lo que motiva esa subida de la tasa de cambio? Lo que va a motivar esa subida de la tasa de cambio es enteramente la caída de los precios del petróleo. Y esa caída de los precios del petróleo se da enteramente por el fracking en Estados Unidos. Bien. Entonces nosotros vamos a hacer varias cosas hoy. Primero, vamos a crear estas estadísticas descriptivas, vamos a hacer un análisis partiendo desde aquí, desde los últimos días de lo que fue, de lo que ha sido el precio eh, del petróleo, bien, y el precio de la tasa de cambio. Vamos a hacer unas proyecciones sobre esos precios, vamos a analizarlas, bien, vamos a analizarlas, vamos a ver qué pasa cuando ya no tomamos un intervalo de tiempo, el intervalo de tiempo completo para todas las series, sino que tomamos las series única y exclusivamente después de la crisis del 2008. Digamos que vamos a tomar las series después de la observación más o menos 4700, 4800, bien, inclusive un poquito menos. Y en adelante, hasta las 7700 y punta que tenemos. Vamos a mirar cómo cambian eh, la media, la volatilidad, el sesgo y la curtosis, cómo cambian entonces nuestros análisis cuando ya no tomamos sino esta ventana de tiempo. Y posterior a eso vamos a hacer el ejercicio de cobertura cruzada, mirando la correlación entre el dólar y el petróleo.
bien, de una manera general. Después lo vamos a hacer eh, lo vamos a hacer con ventanas móviles, bien, con ventanas móviles. Vamos a determinar cuál es esa correlación con ventanas móviles. Vamos a crear un ratio de cobertura con estas ventanas móviles. Vamos a analizarlo. Y por último, pues lo haríamos en un ejercicio aplicado, tomando en cuenta como dos momentos del tiempo. Y en esos dos momentos del tiempo, pues determinaríamos eh, si en realidad nos serviría o no nos serviría una cobertura cruzada con el petróleo. Eso, excepcionalmente, lo podemos hacer en este caso en la época de Fajardo, ¿cierto? Que sería como un buen ejemplo. Listo. Entonces, claro, a grandes rasgos eso es lo que podemos observar sobre esta serie. Y entonces vamos a crear los retornos. Bien, vamos a crear los retornos. Lo que hablábamos la vez pasada, este es del USD COP. Observamos una gran volatilidad en la época de la crisis. Observamos una gran volatilidad ahorita en la época del fracking y observamos una gran volatilidad ahorita en la crisis del coronavirus. Bien. Eh, lo mismo vamos a observar para el petróleo. Bien, el petróleo también ha tenido esta gran volatilidad en la crisis financiera, esta gran volatilidad en lo del fracking y esta absolutamente alta volatilidad con este retorno tan negativo ahorita en la crisis pues, del coronavirus. Eso mismo también lo podemos observar sobre el petróleo Brent y bueno, pues este sería un gráfico como para unir los tres, bien, pero eh, claramente, pues me parece mucho mejor hacer el análisis con este. Aquí toca limpiar y ponerlo acá. Bueno, en fin. Um, ok. Entonces, ahora sí, entonces vamos a correr los modelos. Para correr los modelos, primero entonces necesitamos encontrar las estadísticas descriptivas de los datos. Aquí en esta media anualizada podemos encontrar entonces que la media anual de tanto de la tasa de cambio como el petróleo WTI como el petróleo Brent, pues han sido estas, eso ya lo analizamos la clase pasada. Vamos a ver cuál es la volatilidad y vemos como la volatilidad pues, de estos dos activos es mucho, mucho más amplia comparada con esta tasa de cambio. Bueno, esta parte no, creo que no la vamos a utilizar. Ah, ok. Entonces en este momento vamos a correrlo para, para la tasa de cambio. Bien. Entonces, vamos a crear la media, mu, que sería entonces el 6,4%, y sigma, la volatilidad, que sería entonces del 10,8%. Bien. Vamos a crear 1000 escenarios. Vamos a hacer una proyección a 6 meses. En este caso, por ejemplo, sería 6 meses, pero si la hago a 0,5 serían 3 meses. Si la hago a un año, a uno sería un año, ¿bien? Eh, bueno, esto ya aparte ya lo explicamos. Y aquí voy a crear como un espacio vacío en el cual, una matriz vacía en la cual pues voy a tener los datos, o voy a tener los datos de la simulación. Aquí le agrego como el primer dato a la simulación y corro este pequeño for que sería entonces el modelo. Entonces, básicamente, pues ahí se va a demorar un poquito. Pero entonces, esta sería la simulación. Digamos que así como tal, no es, podría decirse, no es muy diciente. Bien, podría decirse que no es muy diciente. Pero podemos acomodar este gráfico de manera tal que sea un poco más diciente. Esto lo podemos hacer combinando la gráfica de los precios con la gráfica de esta simulación. Entonces, como les venía diciendo, muchachos, ese gráfico no es muy diciente. Vamos a volverlo a hacer. Igual he modificado pues como un poquito el código acá como tras bambalinas, pero eh, lo podemos ver de esta manera.
Bien, esta sería pues la simulación, la que habíamos hablado en un principio, pero si la vamos a poner en contexto, aquí hago como unas pequeñas transformaciones que ustedes pueden, a las que ustedes pueden llegar pues también de manera muy fácil y que es simplemente crear una matriz que vaya a contener esta simulación, pero a través de los precios, como para nosotros saber más o menos mm, cuál es el intervalo que está prediciendo en relación a la data pasada. Entonces acá podemos hacer este gráfico y esperemos un momentico porque el gráfico puede ser un poco pesado. Bien, esperemos un momento. Entonces listo, este es el gráfico. Bien, este es el gráfico. Eh, Para analizarlo de otra manera, digamos también, como habíamos mencionado en un principio, vamos solamente a tener en cuenta, en este caso vamos a graficarlo solamente los datos desde el 4300 en adelante. Entonces acá este plot M le decimos que solamente grafique desde el dato 4300 y vamos a ver cuál es la dimensión de M. La dimensión de M es 8022. Entonces, desde el dato 4300 hasta el 8022 y que tome todas las columnas, por eso la dejamos vacía. Vamos a ver cómo cambia un poquito como la concepción, ¿no?, de la simulación. Entonces, claro, digamos que nosotros en este momento, no, por lo menos con los datos que nosotros tenemos, con los datos que nosotros tenemos de esta simulación, nosotros podemos observar eh, que esto sí que nuestra, por decirlo así, distribución empírica de los datos sigue favoreciendo mucho más una subida, sigue favoreciendo mucho más una subida del precio de la tasa de cambio que una bajada, precisamente porque de manera histórica ha sido así, ¿cierto? De manera histórica ha sido así. Nosotros podemos observar, bien, cuál es como la distribución empírica de esos precios, bien, de esos precios que pues van a estar acá de esta manera. Nosotros podemos hacer esta gráfica. mm, Perdón, esto es n más uno. Entonces, esta gráfica, digamos que contiene los posibles precios futuros, todos los posibles precios futuros que podrían darse dentro de un año sobre la tasa de cambio, teniendo en cuenta tanto la media como la volatilidad histórica eh, de los retornos, bien, desde todo el periodo de la muestra que nosotros tenemos. Nosotros podemos observar que ese precio medio sería un precio medio de 3.875 si todos los factores siguen constantes, lo cual pues me parece que es bastante, bien. Y ahora podemos hacer este análisis de cuantiles. Básicamente, entonces nosotros podemos decir, podemos afirmar con un 95% de confianza eh, que el precio o la tasa de cambio en un año podría estar entre 3.145 y 4.751. Bien. Sin embargo, entonces hagamos el análisis que queríamos hacer teniendo en cuenta solamente los datos desde el 4300 al 8022. Vamos a empezar a jugar con esto un poquito. Vamos a empezar a jugar con esto un poquito acá. Bien, vamos a empezar a jugar con esto un poquito acá. En cuanto a que le vamos a sacar, mm, le vamos a sacar es ya la media. Bien, le vamos a sacar la media, pero solamente vamos a tener en cuenta después de la crisis. Bien, después de la crisis. Entonces vamos a hacer aquí de nuevo para yo no confundirme. Vamos aquí a hacer de nuevo este gráfico. Bien, vamos a hacer este gráfico. Entonces lo que podemos observar aquí es que podemos tomar ah, sí, yo creo que podemos correr desde 4300 a 8022, creería yo que
puede estar bien, si no igual entonces pues lo cambiamos. Bien, lo cambiamos. Ah, vamos a mirar cuánto mide este. eh, Vamos a mirar cuánto miden los retornos. 7.768. Entonces le decimos que se vaya desde el 4.300 hasta el 7.768 y que lo mismo haga para estimar la volatilidad. Vamos a mirar cómo cambian estos valores. Mu sería, habría bajado, la media habría bajado 0.044 y la volatilidad habría subido y se ubicaba entonces ya en 0.13. Bien, 0.3. Vamos a mirar entonces cómo cambian eh, los intervalos de confianza. Bien, vamos a mirar cómo cambian los intervalos de confianza, ah, teniendo en cuenta estos valores de la simulación. Listo. Inicialmente, con esta inspección no podemos, digamos, saber mucho, pero entonces vamos acá a la densidad empírica. Podemos observar que se achicó un poco el rango en el cual queremos hacer la simulación y vamos a mirar entonces que el precio cayó, ¿cierto? El precio cayó. Y ahora entonces el intervalo de confianza tiene en cuenta valores más por debajo. Bien, tiene en cuenta valores más por debajo. Esta, esta simulación es muy diciente porque entonces si nosotros nos vamos a eso que nos decían de las expectativas del banco, vamos a intentar crear, digamos, una medida que nos permita llegar a las gráficas que teníamos como... Esta sería la expectativa que tiene el Banco de la República, ¿cierto? Esta sería la expectativa que posee en este momento el Banco de la República. Eh, y claro, pues los datos de nosotros nos llevarían a esto, eh, en el cual entonces para nosotros este escenario de caídas, él tiene una caída hasta 3.200 pesos, que sería como el mínimo. Para nosotros el cuantil de abajo en este momento, al, ese cuantil 2 déjenme mirarlo cuál es. Este cuantil 1 es de 2.958. Para nosotros el dólar inclusive puede caer mucho más teniendo en cuenta digamos los datos, estos últimos datos que hemos tomado. Para nosotros puede caer un poco más, pero también está el escenario de las subidas. Bien, para nosotros también está el escenario de las subidas. O sea que en general, sí, para mí el Banco de la República está omitiendo, bien, está omitiendo eh, todas las posibles subidas que podrían darse con el dólar, que digamos es algo que venía hablando con un estudiante la vez pasada, que inclusive lo manifestó en clase, de que, hey, pero ¿cómo así? Ellos están diciendo que el dólar pues va a caer, pero en realidad hay una expectativa también muy grande de que suba, ¿cierto? También hay una expectativa muy grande de que suba y esa expectativa va a estar dada por los datos históricos, ¿bien? Ahora, no sé, ¿qué pasaría si nosotros tomamos, digamos, algo mucho más de coyuntura y solamente tenemos en cuenta los últimos años? Vamos a hacerla desde 7.000. Si nosotros
solamente tomamos en cuenta los últimos 3 años, que creo que sería esta, tendríamos una media mucho mayor y teníamos una volatilidad del 12%. Esa volatilidad también es, digamos, bien interesante. Vamos a volver a correr el modelo. Vamos a volver a correr el modelo y vamos a volver a correr todas las gráficas relacionadas. Esperemos a que llegue la otra gráfica. Y pues claro, inclusive muchachos, teniendo en cuenta, o sea, si tomamos una ventana de tiempo mucho más pequeña, nos vamos a dar cuenta que, claro, la media es un poco mayor, sube un poco este dato mínimo, pero porque también el escenario hacia arriba, el escenario hacia arriba que nosotros estamos contemplando es más grande, ¿bien? La distribución empírica en este caso se veía afectada por la media con esta cola derecha de datos que claramente no tendríamos antes. Entonces, ¿por qué creería yo que lo que plantea el Banco de la República en este caso no es acorde con nuestro ejercicio? Por ejemplo, si ustedes cambian esta media y vamos a darle a estos valores arbitrarios, vamos a darle a esto, por ejemplo, un valor de el menos 0.2 y vamos a seguir trabajando con estos datos que tenemos, ve, con esa varianza, y vamos a volver a realizar esta simulación. A esa simulación vamos a calcularle los cuantiles. Según, bueno, esta nos dio pues como ya un poco muy exagerada. Vamos a disminuirle un poco la media al 10%. Listo, creo que ahí se ve un poco mejor. Vamos a hacer este gráfico. Entonces observen ustedes que cuando nosotros tomamos una media negativa, bien, cuando tomamos una media negativa, ya los resultados entonces se van, digamos, van teniendo mucho más en cuenta una caída de los datos. Pero ¿cuál va a ser el problema? De la proyección, perdón. Pero ¿cuál va a ser el problema? Vamos a crear esta distribución empírica. Y vamos a plotearla. En este caso, nosotros, o sea, una conclusión que podemos tomar acá del Banco de la República es que la volatilidad como tal de la tasa de cambio es mucho mayor que la que plantean las expectativas del banco. Y la otra es que para nosotros poder decir que en el futuro o tener indicios de que esta tasa de cambio va a bajar, necesariamente tendríamos que tener un retorno negativo. Y ojo muchachos, con mucha menos volatilidad. Nosotros tenemos volatilidad del 10, del 12, del 11. En este caso tenemos una volatilidad del 6%. Y volvamos a correr la simulación. Aquí tendríamos unos valores, unos cuantiles de... y este cuantil punto 2 sería de 2.968 y 3.685. Si observamos el gráfico del banco, ellos nos dicen que el valor máximo va a estar un poquito por encima de los 3.600 y el valor mínimo en 3.200. Bien, nosotros observamos que el valor mínimo va a estar entre 2.968 y el valor máximo entre 3.685. Pues la realidad es que no estamos muy alejados. Bien, no estamos muy alejados de la situación. Vamos a plotearlo. De manera conjunta. Entonces, esta simulación, con los datos que yo acabo de dar, se parecen muchísimo más a la proyección que hace el Banco de la República sobre la tasa de cambio.
Pero entonces, digamos que tenemos que ser conscientes, tenemos que ser conscientes de que para que esa materialización de la tasa de cambio se dé, para que se cambie la tendencia de esa tasa de cambio, bien, necesariamente la media de los retornos de la tasa de cambio tendría que ser negativa, omitiendo algo fundamental, y es que por toda la historia que conocemos de la tasa de cambio ha sido mucho más el tiempo en el que la tasa de cambio ha subido que en el tiempo en el que la tasa de cambio ha bajado. Bien. Mm, es algo que no me parece plausible y que, digamos, estadísticamente siempre tendríamos que tener en cuenta mmm, tanto el escenario de subidas como el escenario de bajadas. A mí me parece un poco irresponsable, en este caso por parte del Banco de la República, eh, plantearnos una proyección solamente hacia la baja, porque la realidad es que también puede subir. O sea, ellos están omitiendo todo este espacio muestral que viene dado eh, precisamente por los datos históricos, por esas medias históricas que hemos calculado y todo. Listo. Bueno, perfecto. Entonces volvamos aquí al cálculo, a este cálculo normal al que teníamos antes acá sobre esta media y esta volatilidad. Vamos a dejarlo por el periodo de toda la muestra, después de la crisis, listo, después de la crisis. 4300, vamos a volver a correr. Entonces, aquí va a haber algo muy importante. Y es que nosotros con esta distribución empírica de los últimos datos, bien, con esta distribución empírica de los últimos datos, nosotros podemos encontrar cuál sería la mejor opción para una posición corta o para una posición larga, ¿cierto? En este caso, nosotros tendríamos todo este ramillete, digamos todo este ramillete de esto se le llamaría como ramillete, que serían como todos los posibles precios futuros que podría tener la tasa de cambio. Entonces, una persona que en este momento esté, digamos, o que quiera firmar un derivado financiero, tanto en una posición corta como en una posición larga, pues tendrá que fijarse en estos escenarios. Bien, ¿qué le conviene estadísticamente? ¿Qué no le conviene estadísticamente? Usualmente, si ustedes, digamos, les hago una pregunta, si ustedes fueran si ustedes estuvieran en un banco y a ustedes les presentan este gráfico, y a ustedes les dicen, listo, esto es lo que la tasa puede variar en un año, bien, esto es lo que la tasa puede variar en un año, ¿cuál sería el K bajo el cual ustedes firmarían un futuro? Bien, ustedes firmarían un futuro en posición corta. Bien. ¿Cuál sería el K para firmar un futuro en posición corta a un año? Bien. Entonces, ¿y cuál sería el K? Esto se lo voy a dejar aquí también. ¿Cuál sería el K que, digamos, más favorecería una posición larga? Y esto me lo responden, por favor, para el viernes, tan amable. Listo. Tienen que tener en cuenta que recuerden que el K, por ejemplo, en el caso de la posición corta, lo va a obligar a vender los dólares a un precio. Bien, lo va a obligar a vender los dólares a un precio. Y para la posición larga, lo obligaría a comprar los dólares a un precio. Bueno. Entonces, ¿cuál sería el precio en este caso que podrían poner las posiciones cortas? A una posición corta, ¿le gustaría más poner un K aquí o poner un K acá?
a la posición larga, ¿le gustaría más poner un K aquí o poner un K acá? Eh, digamos que después de determinar el K, y esta sería la última pregunta, después de determinar el K, bien, ¿cuál es la probabilidad de perder o de ganar para las dos posiciones? Bien, tendríamos que ese ejercicio pues lo hacen ahí. Bueno, esta, aquí tienen, esta sería otra parte de la tarea, que sería entonces crear ese mismo gráfico, este grafiquito, para el petróleo para Brent y WTI. Bien, hacer la misma simulación y crear los mismos gráficos. Bueno, vamos a proseguir entonces creando las ventanas móviles para poder calcular las correlaciones de los datos. Nosotros en este caso tenemos que la correlación entre la tasa de cambio, de los retornos de la tasa de cambio US-COP y los retornos del petróleo WTI, vamos a calcularla, es de menos 10%. Y con el petróleo Brent es de menos 10.96. Es un poco mayor con el petróleo Brent. La correlación pues es un poco mayor, ¿cierto? Bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros vimos que esas series cambian en el tiempo. Si nosotros nos volvemos aquí a este gráfico, nosotros podemos ver que esas series, la correlación entre ellas no es constante. Unas veces sube y unas veces baja y se sube muy poco, y viceversa. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahí es que mediante una ventana móvil de 200 días vamos a calcular esa correlación entre ellos y vamos a mirar si esa correlación cambia, es estable o qué, ¿cierto? Vamos a crear, digamos, estos espacios vacíos para guardar las medias y las volatilidades vamos a guardar también las medias y las volatilidades del ejercicio. Entonces, en este caso, llamaría a Windows 3 R del WTI. Este igual ese algoritmo ustedes lo pueden chequear. Este es muy bacano porque me permite entonces ir a través de ventanas móviles construyendo los datos, pero pues construyendo estos estadísticos, pero en realidad no tienen que entender pues como mucho el código, simplemente aplicarlo. Bien, simplemente aplicarlo. Eso sería 2 con Windows 3. Bueno, perfecto. Vamos a correr esto. Bien. ¿Y qué nos va a dar? Vamos a calcular esta correlación primero. Esta sería la del Brent. Vamos a meter las dos vamos a meterlas en un vector, en una matriz, perdón. WTI. ¿Qué está pasando aquí? El mismo gráfico. Eso, ese. Entonces, esta sería la correlación con el petróleo Brent y esta sería la correlación con el WTI, la roja. Entonces, como pueden ver ustedes, esta correlación es negativa, pero muchas veces también es positiva. Bien. Pero sí se va a tornar muy negativa, se va a tornar muy negativa. Bien, se va a tornar muy negativa en las crisis financieras y sobre todo cuando el petróleo baja. Vamos a calcular el ratio de cobertura. Vamos a calcular el ratio del Brent. Y vamos a calcular el ratio del WTI. Y vamos a calcular entonces ese ratio de cobertura como el ratio de cobertura va a ser igual entonces a
el ratio del Brent va a ser entonces igual a la correlación, bien, a la correlación entre ellos dos, por la desviación estándar de la tasa de cambio, que sería esta. Obviamente esto es igual, pero simplemente lo voy a hacer para chequear, dividido la volatilidad del Brent. Y hacemos esto mismo, pero para el WTI. Cambiamos window 1 por window 3. Pero es auténtico. Sí, bien. Y a esto le agregamos, para que se mueva en el tiempo, se le agregamos aquí una T. Y aquí le agregamos aquí una T. Bueno, y vamos a volver a correr el algoritmo. Y a este le vamos a llamar entonces ya no las correlaciones, sino los ratios de cobertura. Bien. ¿Qué podemos observar ahí, muchachos? ¿Qué conclusiones podemos tomar acerca de esto? Yo voy a mirar si estoy haciendo bien el ejercicio. Windows 1 el Brent, Windows 2 el USD COP. Sí, ahí está muy bien. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Vamos a hacerlo solamente para el Brent, para que se vea menos congestionado el gráfico. Entonces podemos observar que el ratio de cobertura, bien, el ratio de cobertura entre estos dos activos, que digamos podemos ver acá el ejercicio, bien, donde tenemos que la correlación entre los dos activos por la desviación estándar del spot sobre la desviación estándar del futuro nos daría el ratio de cobertura óptimo, es decir, cuánto de petróleo, en este caso tenemos que irnos en largo para poder sopesar una variación grande en el precio de la tasa de cambio. Bien, inicialmente tenemos este ratio de cobertura, bien, tenemos este ratio de cobertura que estamos calculando entre estos dos activos, bien, que en este caso es cercano al ojo, muchachos, ojo, que estamos cometiendo un error acá. Estamos cometiendo un error aquí, estamos cometiendo un error aquí. Ojo, muchachos, ya me di cuenta, por eso no me da como esperaba, por eso me puse ahí como medio raro. Ese es ratio. Uy, sí, no, ya me estaba preocupando un poco. Voy a volver, muchachos, a llamar la data y a crear los retornos. Listo, ahí. Y entonces el ratio de cobertura, vuelvo y lo calculo. Y este sería entonces ratio Brent. Claro. Entonces este sí sería el ratio de cobertura que yo estaba buscando. Este sería C20. Este con este, voy a cambiar este por el ratio del Brent. Listo. Estos serían los dos ratios de cobertura. Por la clase de hoy vamos a parar por acá.
me voy a asegurar entonces de montarles este código. Bien, me voy a asegurar de montarles este código. Y tan amable entonces hagan esta tarea para el viernes y entonces nos vemos el viernes. Muchas gracias. Hasta luego.